No os voy a engañar, puede parecer que sea una broma lo que voy a decir, pero Lumina es posiblemente el mejor cañón de mano para Crisol. Yo os he subido varias veces en el canal una build de PvE que se enfoca así, en ir curando y tal, pero no abandonéis el vídeo todavía porque tiene una explicación. Muy buena Nakels, bienvenidos al canal. Y sí, tenemos una build de Crisol, aunque funciona en PvE, de Lumina. ¿Qué tiene de especial esta build? Que nos va a permitir curar a los aliados. Esto les salvará la vida en medio de la partida y no solo eso, sino que tanto ellos como nosotros recibimos un bonus de daño tan bestia que va a cambiar las tornas de un combate. Incluso tu compañero que menos daño hace va a acabar matando. Sí, es una build que va a ayudarte mucho en partidas, sobre todo esas partidas que ya sabéis que hay algún compañero que no mata mucho y esas cosas, pues hasta él va a poder matar con el bufo que le vais a dar. Aparte, nuestra torreta infernal nos va a ayudar mucho. Ya veréis ahora la explicación, pero de momento es una build de grietas. Como es una build de grietas, vamos con la solar, grieta de curación, sobre todo importante grieta de curación, infernal, torreta de fuego, embestida de Ícaro para esquivar. Vamos a ir con esto para hacernos radiante con el melee, esto da energía de clase calcinando, esto curando, nos da energía de habilidades y esto para calcinar más. Es una build de clase y vamos a ir con el cañón de mano Lumina, con el combo bombo de bendición del cielo. ¿Cómo se consigue esto también? Las cargas. Con botas del ensamblador también podemos conseguir cargas. Para la Lumina así podemos curar sin golpes finales. Bien, Lumina, como hemos comentado, hace mucho daño. Ya estáis viendo, mucho daño. Con el bufo el daño sube hasta 90. Es decir, que sería el daño de un 120. La parte guay, como estáis viendo, podemos curar a los aliados cuando están a punto de morir, les aumentamos el daño, muchas cosas buenas. Bien, estadísticas, clase la vamos a intentar subir a 100, granada cuanto más a partir de 100 más daño hará la torreta infernal, aunque sé que muchos jugadores prefieren subir salud. Lumina lo que hace es muy sencillo, matando enemigos nos dan munición noble, en nuestro caso con las botas del ensamblador también. Si disparamos sin apuntar, disparamos estos proyectiles y damos bendición del cielo tanto a ellos como a nosotros, que es el bufo de daño. Aparte que les curamos, les damos un bufo de daño. El bufo de daño es un 35% de daño extra en PvE. En PvP será menos, pero es un bufo de daño muy grande y no podemos pasarlo, ¿vale? No podemos dejarlo estar. Las botas del ensamblador, muy sencillo. Grita de curación, tiramos orbes que curan a los aliados. Grietas de poder, tira orbes que les aumenta el daño. Y nos van dando cargas, cualquiera de las dos, para el cañón de mano. Bien, vamos a ir con punterías, podemos llevar sifón cinético si queréis. También podemos llevar detonación reforzada, hacer daño con granada. La torreta de fuego es una granada. Nos da energía de habilidad de clase, más energía todavía. Lo mismo con velocidad de transferencia para el cuerpo a cuerpo, hacer daño con la torreta, nos da energía cuerpo a cuerpo y recargar el cañón de mano más rápido. Vamos a ir con apuntados sin temblor si queréis, incluso una generación de munición si vais con munición especial. En las botas triple forma física si queréis, podéis poner una oleada cinética si lo preferís. Por último, podéis poner aquí también lo que queráis. Lo que sí que recomiendo destructora porque vamos a tirar muchas grietas, así que el siguiente golpe final, tras tirarla con un arma, hacemos un golpe final y nos da las cargas. Va en esta build bien llevar algún aumento de alguna estadística que prefiráis. Ya sabéis, así podemos conseguir los orbes y nos llevamos unas estadísticas extras mientras dura el orbe. La parte guay, aparte de curar, como hemos dicho, la torreta hace mucho daño, el cañón de mano hace mucho daño. Ambas cosas nos van a ayudar cuando vengan escopeteros a por nosotros. Y una cosa que mucha gente a lo mejor no sabe, si por lo que sea habéis tenido la mala suerte de que se han matado dentro, generáis una carga noble de la grieta que va a ir a curar a los aliados. Como habéis visto, le hemos salvado la vida al compañero curándolo. Así que bastante guay. Del artefacto podemos sacarle partido a desenfundado más rápido. Va bien, sí, un poquito más de resistencia al temblor. Eso sí, tenéis que dar un tiro a la cabeza después de desenfundar. Ya sabéis, cambiar el arma, recargarla y esas cosas. Podéis poner cañón de mano antibarrera, creo que ayuda a romper barreras de las barricadas de los titanes más rápido. Y aprovechar la ventaja puede que funcione también, poca cosa más va a funcionar. Pero bueno,
La parte guay también que tiene esta build, aparte de todo lo que os he dicho, que podemos curar mucho y todas esas cosas, podemos tirar un montón de grietas, todo el rato grietas. Ya estáis viendo, tenemos la mitad de la grieta ya otra vez y la acabamos de tirar. O sea, es bárbaro. Y aparte no es solo la grieta, también nos recarga el curar. De cualquier forma que curemos nos va a dar energía de habilidades de grieta, de puñetazos o de granadas. Así que tenedlo en cuenta, todas nuestras habilidades nos va a dar un bufo que nos va a recargar todo más rápido. Menos la super, que eso siempre va a ser más lento. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo jugar y cómo no. Siempre estando cerca de aliados, grietita de curación, nos va a salvar todos la vida. Son muy odiadas en Crisol, es normal, te curan todo el rato. ¿Qué puede pasar? Que un compañero se imbole. Suele pasar mucho que un compañero se vaya ahí a lo loco. Tenemos que estar un poco pendientes de que no se vaya del todo solo y acompañarle, ¿vale? La parte buena, si morimos tras tirar una grieta, los compañeros van a poder aprovecharla para ganar la ronda igualmente. Repitiendo el caso anterior, si los compañeros van muy a saco, nosotros tenemos que seguirles porque si no van a morir solos y eso no puede ser. Eagle Crisol es un juego de team shots, es ir juntos y disparar todos al mismo. ¿Para qué matar a un guardián solo si podemos matarle entre 3 de un disparo? Entonces, la idea es esa, manteneros cerca. Si veis que el compañero estaba a punto de morir, le tiráis una bendición del cañón de mano para recibir los dos daño extra y él le curáis encima. Si estáis capturando el punto, una grieta en el punto nos va a salvar la vida. Tenemos mucho daño tras usar una bendición, así que aprovechadlo. Matáis guardianes súper rápido. Y fuera de eso, grietas todo el rato. Curaciones, grietas, daño masivo. Ese va a ser nuestro estilo de juego, chicos. Vamos a hacer una especie de médico de combate. Solo que vamos a curar solo a los aliados. A los demás no los vamos a curar. Como estáis viendo, buen daño. Curamos al aliado. Daño extra aumentado. Junto a nuestra torreta de fuego y nuestro cañón de mano, pegamos cañonazos de 90. 90 de daño con un cañón de 140. Es una locura. Tenedlo en cuenta. No es un 120, es un 140. Cuando tenemos la bendición, nos aumenta 10 puntos el daño. Así que bastante bien. Ya estáis viendo, siempre curando a los aliados. Siempre cubiertos si podemos, cerca de ellos, curando y todo. Para que podamos rematar a los enemigos de manera fácil. Ya os lo digo, chicos, la he estado probando bastante. Al principio es hacerse, si no sois muchos de cañones de mano, es hacerse. Lumina es muy estable, hay que decirlo. Así que aprovechadlo, porque esta build os va a ayudar mucho. Como hemos dicho al principio, incluso vuestro compañero que hace poco daño va a acabar y puede que carrileando la partida. Espero que os haya gustado esta build de PvP, incluso que funciona en PvE, y nos veremos con más, como siempre, Knuckle Knuckle.